Bueno, a continuación vamos a ver qué son las funciones racionales. Las funciones racionales son eh, funciones que tienen son una fracción, que en el numerador tienen un polinomio, acá lo llamé g de x, y en el denominador otro polinomio, ¿no? Entonces el dominio puede verse claramente como es una fracción, lo que está dividiendo nunca puede ser cero. A partir de ahí sacamos cuáles son los valores de x que no pertenecen al dominio, ¿sí? Y bueno, sacamos todos los valores del dominio. Supónganse que al hacer igual a 0, esto supónganse que h de x, ¿sí? H de x sea 3x menos 1, entonces al hacer 3x menos 1 distinto de 0, despejando la x, me queda que x es distinto de un tercio, ¿no? O sea, el dominio serían todos los números reales menos el un tercio. Y eso lo vamos a ver después. Y los ceros son, bueno, cuando el numerador vale 0. El de abajo no tiene importancia cuando yo quiero hacer los ceros de la función, ¿no? Eh, el de arriba puede ser 0, el de abajo no puede ser 0. Estamos poniendo acá, ¿no? Bueno, un caso particular de las funciones racionales son las funciones homográficas, que son bueno, igual que lo que habíamos puesto de las funciones racionales, pero en el numerador el polinomio es de grado 1, ¿no? Y en el denominador también, el polinomio es de grado 1. O sea, a por x más b, la x elevado a la 1, puede ser que eh, alguna de estas dos sea igual a 0, ¿no? Eh, a distinto de 0 o c distinto de 0, ¿no? Entonces tenemos dos polinomios arriba y abajo. Pues, por ejemplo, podrías pasar que arriba tengamos ax más b y abajo, no, discúlpame, el que tiene que ser distinto de 0 es este, que puse mal, c distinto de 0. Entonces, el que tiene que ser distinto de 0 sería este, pero el que puede ser igual a 0 es a, ¿está bien? ¿Sí? Si supónganse que c es igual a 0, lo que va a pasar es que me queda esto, ¿no? Y entonces va a quedar solamente una constante abajo. Y entonces nos queda una lineal. O sea, la lineal sería a sobre d por x más b sobre d, ¿sí? Donde tiene una pendiente que es a sobre d y una ordenada de origen que es b sobre d. Entonces, bueno, eso va a pasar siempre. Igual se van a dar cuenta porque tienen una fracción, ¿sí? Si no hay una fracción, si abajo hay un número, entonces no es una fracción de polinomios. Bueno, vamos a ver qué pasa con el dominio. Pasa igual que antes, ¿no? El denominador tiene que ser distinto de 0, o sea que despejando esta ecuación, lo que va a pasar es que x es distinto de d sobre c, ¿no? Despejando, y entonces el dominio se escribe así, d sub f, o sea, porque la función se llama f, eh, igual, entre llaves, el conjunto, ¿no? El conjunto. Acá porque hay muchos números, porque son muchos números que son distintos de d sobre c, x pertenecientes a los reales, tales que x es distinto de d sobre c, ¿no? Entonces, esto podría ser un número. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y los ceros son a por x más b igual a 0. ¿Por qué? Porque solamente puede ser 0 el numerador. O sea, despejando acá tenemos que x es igual a menos b sobre a. ¿Está bien? Ese sería el único valor que tiene la homográfica. eh, si es que a es distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa si a es igual a 0? Fíjense que si a es igual a 0,
me queda solamente el b, y en el numerador me queda b, pero b nunca puede ser 0, ¿está bien? Bueno, si b es 0, te queda todo 0, ¿no? Esto. Entonces, si este no es 0, como este no es 0, me va a quedar, o sea, si este es 0, si A es 0, B no va a ser 0, entonces nos va a quedar que nunca puede ser, no hay, no tiene cero la función, ¿no? O sea, nunca se hace 0 la función. Voy a poner acá, si A es igual a 0, entonces la función no tiene 0, ¿no? Esto es para tenerlo en cuenta cuando pasa que, bueno, arriba tengo un número y abajo tengo un polinomio de grado, de cualquier grado, ¿no? No importa de que sea de grado 1, de cualquier grado la pasa lo mismo. Bueno, hasta ahí tenemos el dominio, los ceros, y lo que vamos a ver ahora es cómo se halla la imagen de una función. Vamos a ver qué qué tienen en común todas estas funciones a por x más b más c más b y dividido cx más b. Bueno, entonces la hacemos gráfica. Vamos a poner un ejemplo donde, bueno, ponemos cualquiera ahora, f de x igual a 1 sobre x. Vamos a poner esta que es la más fácil. Como dije, la a puede ser 0, pero la c no. ¿Está bien? La c nunca va a poder ser 0. Acá la c sería 1. ¿Está bien? Esta, le voy a escribir acá. C es igual a 1. Después, como acá está la x, c por x, no tiene nada sumando acá, entonces D vale 0, B vale 1 y A vale 0, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos todas las, bueno, las formulitas de... Entonces, si se pueden acordar la fórmula de todos los números que no pertenecen al dominio en esta homográfica, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que era todo esto dividido, todo lo que está dividiendo, lo que hacemos distinto de 0, o sea, acá hay solamente dice x. X distinto de 0, ¿vale? O sea que el dominio de la función, de esta función, sería x perteneciente a los reales, al que x distinto de 0, ¿sí? O sea, serían todos los, si lo queremos poner acá, es de menos infinito a 0, unión de 0 a más infinito. ¿Ven? Sería una en forma de intervalos y en forma de conjunto. Hasta ahí tenemos el dominio, ¿sí? Y los ceros, habíamos dicho que si en el numerador no está la x, entonces solamente la constante quedó 1, no tiene 0, ¿no? ¿Sí? Si aparecía la x, ahí había que hacer el despeje ese, ¿no? Pero acá no hay ninguna x acá arriba. Entonces, hasta ahí tenemos el dominio, los ceros. Vamos a intentar graficar esto, ¿sí? Entonces, para graficarlo, voy a poner acá una tablita, donde voy a poner los x y la función f, que es 1 sobre x. Después acá voy a poner, bueno, acá los positivos y acá los negativos. 1 sobre x lo voy a graficar las partes negativas y las partes positivas. ¿Por qué la parte positiva y negativa? Porque ahora vamos a ver que pasa algo. El único número que no pertenece al dominio es el 0.
O sea, x tiene que ser distinto de 0. O sea, acá no puede poner en ningún lugar 0. ¿Está bien? Entonces puedo poner los menores que 0, los mayores que 0, ¿no? Acá está bien definida. Vamos a empezar con los negativos, los menores que 0. Los menores que 0 podemos poner menos un medio, menos un medio. Primero, a ver, vamos a poner uno más fácil, ¿no? Menos 1. Con menos 1, ¿qué va a quedar? Bueno, hacer la cuenta acá, 1 sobre menos 1, que queda menos 1. Con menos 2, ¿qué va a quedar? 1 sobre menos 2, que queda menos un medio. Con menos 3, menos un tercio. Y así va a quedar, vamos a lo que voy a poner acá, espera, voy a hacer otra más todavía, menos 3, menos 4, menos un cuarto. Y si pongo, por ejemplo, un número, lo voy haciendo cada vez más grande, esto, menos 100, te queda menos 1 sobre 100. Y si lo miramos esto acá, eh, este número menos 1 sobre 100, 1 sobre 100 es un número muy chiquito, ¿no? Aproximadamente 0, ¿no? O sea que cuando se dice aproximadamente a 0, significa que tiende a 0, ¿no? ¿Quién tiende a 0? Este sería el valor de f de x, ¿no? F de x. O sea que f de x tiende a 0. ¿Sí? Tiende a 0 el valor de f de x. También lo podemos tomar como, en vez de llamarlo f de x, lo llamamos y. ¿Está bien? O sea, y tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va pasando acá? Vamos a escribir algo, hacer una parte de un dibujo, del dibujo. Voy a borrar esta parte de acá. Vamos a graficar qué pasa con la función esta, ¿no? ¿Qué pasa con f de x? El eje x, el eje y, el eje x, el eje y. Y, bueno, vamos a ver qué pasa. Sería 0 no puede tocarlo, ¿no? Entonces, cuando yo digo que el 0 no puede tocar porque x igual a 0 no puede valer, ¿sí? No pertenece al dominio, eso lo pongo punteado. ¿Está? Esa es una recta, x igual a algo. X igual a 0 está sobre el eje y, o sea que lo voy a poner como una recta punteada, para acordarme que por ahí no tengo que pasar. ¿Sí? No puedo ir ni de acá para allá, ni de acá para allá. ¿Ven? Esa sería la recta punteada que yo no puedo tocar. ¿Sí? X igual a 0 no pertenece al dominio. Voy a poner así, no pertenece, se pone como, este sería pertenece y no pertenece al dominio de f, se escribe así. Entonces después ahora lo que voy a hacer es graficar los puntitos que dibujé ahí, algunos puntitos, ¿no? En menos 1 vale menos 1. Menos 1 vale menos 1. Después, el menos 2 vale menos un medio, ¿no? Fíjense que ya se achicó a la mitad. Menos 2 vale menos un medio, la mitad de ese, ¿no? No voy a poner, sería menos un medio.
Después, en menos 3 vale menos un tercio. Menos un tercio. Vale más chico, ¿no? Y en menos 4 vale menos un cuarto, 0,25. Más chiquito todavía, ¿no? ¿Y qué va pasando con estos valores? Lo que va pasando es que la función va tomando valores cada vez más pequeños, ¿no? Acá se me fue un poco. Va tomando valores cada vez más pequeños, va a ser, bueno, pero siguen siendo negativos, ¿no? Eh, y se van acercando a dónde. Vamos a estirar un poco más este eje, el eje X. Se va acercando a dónde. Supongo que menos un quinto, bueno, menos 1 sobre menos 5 sería menos 1 sobre 5, que es más chiquito todavía, ¿no? Después, y esto todo suave, todo sobre la línea esa es suave. Después, menos 6 sería menos un sexto, que es más chiquito todavía. Y yo había puesto menos 1 sobre 100, menos 100 digo, que es menos 1 sobre 100, y es casi 0. O sea que esto, lo que va a pasar es que se va a pegar al 0. ¿Sí? Se va a pegar al 0, pero nunca lo va a tocar. ¿Sí? No lo sigo así porque nunca va a tocar el eje X, porque no puede valer 0 nunca. ¿Saben? Habíamos puesto ahí que no tiene 0. Entonces, nunca va a tocar el eje X. ¿Sí? Esto. Aproximadamente igual a 0. O sea que lo que podríamos escribir es esto. X. Esto cuando pongo la flechita es que tiende. ¿Saben? Tiende a... ¿A dónde se acerca este valor que es menos 100? O sea, yo voy haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Por ejemplo, menos 1000 es un número muy grande, pero negativo, ¿no? Y menos 2000 es un número muy grande, o sea, menos 2 millones de millones de millones de millones es un número muy grande, pero negativo. Un número muy grande negativo es menos infinito, ¿no? Que no lo puedo decir, no digo como un número, lo puedo contar como un número, pero me lo imagino como un número muy grande negativo, ¿no? Eso sería menos infinito. O sea que si x tiende a menos infinito, entonces el valor de de acá, la cuenta esta sería, por ejemplo, con menos 2000 sería menos 1 sobre 2000. Es mucho más cero que este de acá, se acerca mucho más al cero que este, ¿no? Y bueno, este sería aproximadamente igual a 0. Cuando es menos infinito ya directamente ponemos casi 0, ¿no? Casi 0. O sea que esto cuando yo me voy alejando del eje Y, o sea, la X se va haciendo cada vez más negativa, el valor de la función, ven que los puntitos estos se van acercando a quién? Al I igual a 0, ¿está bien? Al eje X. ¿Sí? Entonces, si X tiende a menos infinito, Y tiende a 0. Fíjense que también podemos decir que la I tiende a 0. ¿Por qué lado? ¿Por abajo o por arriba? No, por abajo, ¿no? Negativo. ¿Sí? Bueno, por eso no hace falta escribirlo. No haría falta escribirlo, ¿no? Entonces, una vez que sabemos eso, esa es una parte de la gráfica. Esto se sigue pegando al 0. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es decir que esto, eh, si en algún momento pasa esto, que x tiende a menos infinito y tiende a 0, ahora vamos a anotar todos los casos. Entonces, eh, lo que sucede es que en i igual a 0 hay asíntota horizontal. Ahora voy a anotar todos los casos juntos. ¿Sí? Bueno, ahora, pero ¿qué pasa de menos 1
para la derecha. Fíjense, acuérdense que no puedo tocar este eje porque es x igual a 0, que no puedo cruzarlo. Pero ¿qué pasa entre menos 1 y 0? ¿Sí? Voy a hacer de vuelta una tablita parecida a esa, ¿no? Entre menos 1 y 0 podemos poner, por ejemplo, menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos está entre menos 1 y 0, ¿no? Menos un medio, menos un cuarto, menos un, eh, un quinto. ¿Está bien? O sea, lo que estoy poniendo es algo parecido a lo que puse acá, pero al revés. ¿Sí? Vamos a, para que sea mejor, voy a poner lo mismo que puse ahí, ¿no? Sería eh, menos 4, menos un cuarto, digo, menos un cuarto, menos un tercio, menos un medio, ¿no? Pero lo que voy a hacer es, en vez de ponerlo así en este orden, lo voy a poner al revés, ¿no? Sería menos un medio, menos un cuarto, menos, menos un tercio. Bueno, entonces, este, menos un tercio, menos un cuarto. Ahí está. Como está ahí, ¿no? Como está en el otro gráfico, pero al revés. Entonces elijo estos numeritos. Vamos a ver qué pasa con otros números más. Entonces, fíjense que menos un medio, ¿cuánto vale? Si yo pongo menos un medio, acuérdense que es 1 sobre x la función, la f de x. El valor de i es, cuando yo pongo menos 1 sobre x sobre menos un medio, es igual a 1 sobre menos 1, voy a poner así, sería dar vuelta a la fracción, o sea que lo que va a pasar es que en vez de ser eh, menos un medio, va a ser menos 2, ¿no? O sea que va a quedar menos 2. Con menos un tercio, también va a pasar lo mismo, sería 1 sobre menos un tercio, damos vuelta a la fracción y queda menos 3, ¿está bien? Y con menos un cuarto, también, 1 sobre menos un cuarto, queda menos 4. ¿Qué va pasando? A ver con los números estos, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Qué pasa si yo pongo menos 1 sobre 100? Lo que va a pasar es que nos va a dar menos 100, ¿no? Porque nos da el inverso, 1 sobre ese número, que es menos 1 sobre 100, nos da el inverso. Entonces, si hace la cuenta con la calculadora, tiene que hacer, poner un paréntesis para este, que está acá, a menos que usen fracciones con la calculadora ya más avanzada, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando con, esto lo voy a borrar porque era el otro, eh, qué va pasando cuando yo voy poniendo, cuando este número va siendo cada vez más cercano a cero? Fíjense que es 1 sobre 100, ya habíamos dicho que era aproximadamente igual a cero, y este número, ¿cómo se hace? Se hace muy grande, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que, lo que decimos, ¿no? Si x se acerca a cero sería que tiende a cero, y tiende a cero lo ponemos con una flechita. Si no lo escriben con la letra, tiende a cero, si x tiende a cero, o cuando x tiende a cero, ¿qué pasa? El valor de la y, que es el valor de la f de x en la columna de este lado, ¿qué va pasando? Que se va haciendo cada vez más grande.
pero negativo, ¿no? ¿Sí? Negativo. ¿Sí? O sea que y tiende a, si es un número muy grande pero negativo, fíjense lo que pasaba acá, ¿no? Acá x tendría un número muy grande pero negativo. Eso sería menos infinito, ¿no? Lo ponemos como menos infinito. O sea, lo que va a pasar de acá, de este lado, es lo mismo que pasaba con esto, pero al revés, ¿no? O sea, la misma tablita que teníamos acá, pero acá, al revés, ¿no? Eh, como si fuera que estos son los valores de esta columna y estos son los valores de esta columna, ¿sí? Entonces lo que pasó acá es que si x se acerca a 0, fíjense, ¿por qué lado se puede hacer? Se está acercando a 0. De este lado, ¿bien? De este lado, o sea, la x se acerca a 0, pero sigue siendo la x negativa, ¿no? Y los valores de y para dónde van, y para abajo, para menos infinito. Entonces vamos a ir copiando a ver qué es lo que pasa. Para menos un medio te queda menos 2. O sea, ya bajó, en vez de menos 1, está menos 2. Para menos un medio, voy a copiar solamente ese menos un medio, va a quedar menos 2. Y entonces lo que toca hacer es ir uniendo todo esto, ¿no? Siempre es suave, ¿sí? Si queda o sea, si hay que forzarlo, hacer un pico o lo que sea, forzar la figura esta y hacer así, entonces significa que hicieron alguna cuenta mal acá, y bueno, o están pensándolo mal el ejercicio, eh, entonces revisen las cuentas y todo eso, ¿no? Esto es todo suave, no hay ningún pico ni nada, ¿sí? Con menos un tercio, te queda menos 3, ¿sí? Al revés de lo que pasaba con este. Bueno, con menos 3 nos queda menos un tercio. Con menos un tercio nos queda menos 3. Y con menos un cuarto nos queda menos 4. Y bueno, y sigue bajando esto. Y lo que va a pasar es que, si, esto lo voy a borrar acá. Si x se acerca a 0, entonces el valor de la y, fíjense para dónde se va, qué va pasando, va bajando, ¿no? ¿Hasta dónde baja? Hasta menos infinito. ¿Está bien? El valor de las y baja. Si x se acerca a 0 por la izquierda, ¿no? Entonces 0 por izquierda sería acercarme bien cerca del 0, pero por izquierda, ¿no? Esta era bueno, otra cosa que era, si x tendía a menos infinito, o sea, si hacía muy grande pero negativo, el valor de las y, ¿a dónde se pegan? A la recta esta, y esta recta que es igual a 0. ¿Está bien? Eh, lo voy a poner acá, sería, que ya lo puse ahí antes yo, pero lo borré. Entonces, x tiende a menos infinito y tiende a 0 por abajo, por debajo del 0, ¿no? Y este es el que hicimos recién, es que si x tiende a 0 por la izquierda, esto sería por izquierda, ¿no? O sea, el menos tiende a 0 por izquierda, ¿sí? Si es por derecha, ahora vamos a hacer es por este lado, ¿no? Entonces, pero fíjense que va a pasar lo mismo, esa la misma tablita, nada más que lo que va a cambiar es que el signo cambia, ¿no? O sea, en vez de ser todo negativo, va a ser todo positivo. Si x tiende a 0, entonces y tiende a menos infinito, ¿sí? Fíjense que pasó al revés de lo que pasó acá. Si x tendía a menos infinito, x tendía a 0, ¿no? Ahora es y x tiende a 0 y tiende a menos infinito. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo se grafica la parte que viene de 0 para la derecha, ¿no? Entonces, si quiero graficar los que van de 0 para la derecha, hago lo mismo que hicimos recién, entre 0 y 1, ¿no?
y de 1 para la derecha. Vamos a primero graficar los que van de 1 para la derecha. Entonces, fíjense que la tablita va a ser la misma, nada más que voy a cambiar los signos. Y cuando cambio los signos, acá en vez de poner menos infinito, tendría que poner más infinito. ¿Sí? Y si cambian estos signos acá, entonces cuando hago 1 sobre estos números, me va a quedar signo positivo, no va a quedar signo negativo. ¿Sí? Signo negativo no va a quedar. Entonces, vamos a fijarnos, y acá también, ¿sí? Si cambio los signos de estos números, si cambio esos números, el signo de estos, también va a cambiar el signo de estos que está acá. Y vamos a ver qué queda. ¿Sí? Esto ya no lo hago de vuelta porque son las mismas cuentas, nada más que ahora es positivo en vez de ser negativo. Entonces lo que nos está diciendo acá es que si la X se hace muy grande, vamos a poner esto, ¿no? Si la X se hace muy grande sería, tiende a más infinito, ¿no? X se hace muy grande. Entonces, o sea, sería tiende a más infinito. Si X tiende a más infinito, el valor de la y, que sería f de x, ¿no? Y es igual a f de x, acuérdense eso. El valor de esta cuenta, que es 1 sobre x, que es la función, ¿a dónde se acerca? Se acerca al 0, ¿bien? Porque se hace cada vez más cercano al 0. ¿Sí? Si pongo 2000, 1 sobre 2000 es casi 0. O sea, se acerca al 0, sería que eh, tiende a 0. Fíjense, el resultado de la cuenta esta como es siempre positivo, o sea que se acerca al 0 por arriba. Entonces, empezamos, ya no hay dibujo por todo, sino que dibujo una parte sola. En 1, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? En 1 vale 1. Fíjense que estaba a la altura de 1, ¿está bien? En 1 vale 1, es este punto. Y después, ¿qué va a pasar con esa función? Dice que tiende a 0, se pega al 0. ¿El 0 qué es? Igual a 0. Esto, ¿está bien? Y entonces el resultado de ese se va a pegar al 0, significa que va a bajar hasta el 0. Acá lo hice más bajito, más cortito. Tendría que hacer lo mismo que hicimos recién ahí con ese. Se pega al 0 y no lo toca. ¿Está bien? No lo va a tocar nunca, nunca va a valer 0. Ahí acuérdense que no tenía 0 la función. Entonces, esa sería la forma fácil de dibujar, sin tener que hacer todos los puntitos que tenemos acá. ¿Sí? Con tan solo un valor de este lado y un valor de este lado, podríamos dibujar, bueno, y teniendo algunos numeritos nada más, ver cuánto vale. Poniendo un número muy grande, de este lado, positivo, y después también, ahora lo que tenemos que hacer es acercar. Acá nos fuimos a más infinito, ¿sí? La función para dónde va, para abajo. O sea, se acerca al 0, ¿sí? Va bajando hasta el 0. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy acercándome al 0 de la x, ¿no? Si x se acerca a 0. Si x se acerca a 0, es esto, ¿no? Esta parte. Entonces, lo que decimos de esta parte es que si x se acerca a 0 por derecha, entonces el valor de y, ¿a dónde tiende? Este sería x se acerca a 0, 1 sobre 100 es casi 0. Si pongo, por ejemplo, 1 sobre algo que es muy grande como más infinito, entonces es casi 0, ¿no? Entonces, si yo pongo un número que es casi 0 de este lado, el resultado, ¿cómo va a ser? Más infinito. ¿Está bien? Un número muy grande. ¿Sí? Bien, si van viendo acá, esto se va aproximando a 0, esto va haciéndose cada vez más grande. Y positivo. Entonces lo que pasó acá es,
al revés de lo que pusimos acá, voy a poner este, ¿sí? X tiende a más infinito, el valor de y tiende a 0 positivo. ¿Está bien? Y acá va a pasar al revés. Si x tiende a 0 positivo, el valor de y tiende a más infinito. Se va haciendo cada vez más grande a medida que se va pegando al 0. ¿No? Va aumentando a medida que se va pegando al 0, ¿no? Si es un medio, vale 2. Si es un tercio, es más grande. Si es un cuarto, es más grande. 1 sobre 100 es más grande. Entonces, lo que tiene de todos, de parecido todas las homográficas nada más, esto es una homográfica, es que va a tener una asíntota horizontal, ¿sí? Asíntota horizontal. La asíntota horizontal sería I igual a algo. I igual a algo. I igual a algo. Ese algo, ¿cuál sería? Fíjense, ahora vamos a poner, lo voy a escribir, ¿dónde estaba la función? Voy a escribir f de x igual a por x más b sobre c por x más d, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el IS? El IS sería a sobre c. ¿Ven? En este caso, a vale 1 y c vale 1. A vale 0 y c vale 1, o sea que nos queda 0 directamente, ¿no? Es la asíntota horizontal, ¿dónde? Bueno, es, es esto, ¿no? Si x tiende a más infinito, y tiende a 0. ¿Bien? En este caso, a es igual a 0, entonces y es igual a 0, ¿no? Asíntota horizontal. A esto le vamos a poner a h. ¿Bien? Entonces ven que tiene la misma asíntota horizontal cuando es menos infinito o más infinito. Y después la asíntota vertical, ¿cuál sería? La asíntota vertical es x igual a 0. X igual a 0 era el único valor que no pertenecía al dominio. ¿Ven? Lo voy a escribir acá. Asíntota horizontal es x igual a, acá habíamos puesto que era menos d sobre c. ¿Sí? El único valor que no pertenecía al dominio era menos d sobre c. O sea, en este caso, d es igual a 0, entonces x igual a 0 es la asíntota horizontal, que vertical, disculpen. La horizontal ya la habíamos hecho, ¿no? Vertical. Asíntota vertical, ¿sí? Son dos casos, pues, asíntota vertical y horizontal. Después están las oblicuas que en las homográficas no aparecen, ¿no? Es la asíntota vertical, ¿no? De la función. O sea, estas homográficas van a tener una asíntota horizontal que se calcula de esta forma, como A sobre C, y una asíntota vertical que se calcula de esta forma, como menos D sobre C. ¿Está bien?